Ya, Bueno, vamos a dar inicio a, a la presentación de la carrera de arquitectura. Les damos la bienvenida a todas y a todos los asistentes a esta breve descripción de la carrera. Bueno, nos encontramos aquí el arquitecto Sebastián Auquilla, mi nombre es Mónica González, junto con nuestro estudiante Jairo Cambisaca. Les damos la bienvenida nuevamente y les vamos a dar a conocer sobre nuestra carrera. Bueno, nuestra carrera de arquitectura y urbanismo otorga el título de arquitecto o arquitecta con una duración de 10 ciclos, esto es 5 años, bajo la modalidad presencial. Las áreas principales que la carrera de arquitectura, esta carrera de arquitectura estudia es en relación a la proyectación arquitectónica y la construcción de los edificios y de los espacios públicos. De igual manera, la conservación del patrimonio edificado y trabajamos en el tema de la ordenación urbanística y de los asentamientos humanos. Obviamente todas estas áreas están abordadas desde una perspectiva crítica, sistémica, siempre cruzados con el tema de la sostenibilidad y ahora más que nunca, sobre todo cuando uno de los temas que tiene que estar presente en la intervención humana sobre el territorio es la relacionada al cambio climático. Seguimos. ¿Cuál es el perfil profesional? ¿Qué es lo que nosotros buscamos entonces en los arquitectos graduados en la Universidad de Cuenca? Nuestros estudiantes van a salir en la capacidad de abordar problemas de vivienda y hábitat con conciencia social, siempre encaminados al servicio a la comunidad, el respeto a la cultura, a la naturaleza, y obviamente al uso responsable de los recursos y de la energía. Nuestros estudiantes van a tener la capacidad de resolver problemas relacionados con acceso a servicios públicos, es decir, vamos a trabajar mucho en el tema de la ciudad y de los asentamientos humanos para de alguna manera buscar democratizar el acceso, promover la igualdad de oportunidades, implementar sistemas adecuados para ahorros energéticos. Nuestra facultad actualmente es una de las primeras facultades dentro de la universidad que cuenta con sistemas sostenibles y sustentables de generación energética, por ejemplo. También formamos con conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural. Recuerden que Cuenca, en este caso, Ciudad Patrimonio, que cumple ya este año 25 años, ha tomado como punto importante el estudiar su conservación como soporte de identidad, legado para futuras generaciones, obviamente el respeto a la pluriculturalidad. Abordamos también los procesos de crecimiento, consolidación y transformación de los territorios. ¿Qué territorios? Aquellos territorios que sobre todo carecen de planificación. Es decir, hay un crecimiento aún desordenado, si se lo quiere llamar, de estas comunidades, de estos asentamientos menores o asentamientos humanos, que lo que buscamos es lograr ese equilibrio socioeconómico en estos temas físico-espaciales, ambientales, socioculturales. De tal manera que el arquitecto graduado en la Universidad de Cuenca tiene una formación holística, integral, capaz de resolver los problemas y la problemática que se presenta en la cotidianidad, en el crecimiento y la transformación de la ciudad y del territorio. muy bien. Les saludo también a todos los presentes. Vamos a conversar acerca de qué oportunidades laborales tendrán. Em, Como el campo de ocupación es amplio, se han descrito acá las siguientes: desde libre ejercicio profesional como arquitectos y arquitectas, em, áreas del diseño arquitectónico, la construcción, la restauración, también en empresas relacionadas con la arquitectura, la construcción, en gobiernos autónomos descentralizados del nivel cantonal, provincial, parroquial, rural y otras dependencias estatales relacionadas con la gestión, planificación
y ejecución de proyectos de arquitectura y urbanismo. También se pueden emplear en organizaciones no gubernamentales, también la docencia universitaria y empresas relacionadas con la arquitectura y la construcción. Como ven, el amplio, vasto campo de ocupación para un arquitecto o una arquitecta. Em, la malla curricular, que no la abordaremos ahora, para eso está justamente el acceso que tienen ustedes en la página web. En la carrera de arquitectura está descrita la malla curricular de los 10 ciclos que dura la carrera. Justamente al final, después de esos octavo, noveno ciclo, haber cursado, se siguen estos tres itinerarios. Es importante recalcarlos porque son la planificación urbana para el desarrollo, la gestión de los proyectos con carácter del diseño de las ciudades, el diseño eh, urbano, la planificación territorial, también el diseño arquitectónico, otra área importante en nuestra carrera, justamente para el desarrollo, presupuestación de proyectos de arquitectura de toda escala, desde la mínima escala, que es una vivienda, que por allí se empieza en el ciclo 2, y también el itinerario de conservación, haciendo relación a la conservación y restauración también del patrimonio arquitectónico edificado, justamente Cuenca, que es una de las ciudades con una amplia, vasta cantidad de edificaciones catalogadas como patrimonio. Y ahora les vamos a presentar pues un video explicativo de toda la carrera. No se escucha, Sebas, creo que el video. Sebas, no se escuchó el video. Ah, lo puedo, no sé cómo compartir el audio. Aquí está. Confirmar. ¿Sí? Al estudiar arquitectura tendré ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. la oportunidad de trabajar en la... Al estudiar arquitectura tendré la oportunidad de trabajar en la gestión, planificación y ejecución de proyectos de urbanismo, arquitectura y construcción. Además, podré involucrarme en investigación universitaria. Aprenderé cómo aplicar los saberes locales y los principios de la sostenibilidad en el diseño y construcción de edificaciones, en la planificación urbana y en la conservación del patrimonio cultural, aprovechando los diversos y modernos laboratorios con los que cuenta la U Cuenca. Obtendré mi título en la Universidad de Cuenca y seré una gran arquitecta que aportará en la construcción de nuestro futuro. Muy bien. Yo creo que es importante recalcar la amplia capacidad laboral que puede tener un arquitecto y una arquitecta, ¿no? En principio, no solo es un tema como quizá lo podemos entender desde el colegio, que es el proyecto arquitectónico, ¿no? Va a otros campos también importantes, la gestión del, del territorio, de las ciudades, del patrimonio, inclusive investigación, materiales, nuevas maneras de edificar, nuevas maneras de construir. Entonces es importante que podamos recalcar, ¿no? Toda el amplio campo que puede tener un arquitecto o una arquitecta a nivel profesional. Muy bien, y también vamos a dar paso pues a una experiencia estudiantil. Justamente nos acompaña un estudiante ya del último ciclo que es Jairo Kamisaka. Jairo, por favor. Hola, buenos días a todos los presentes, gracias por conectarse. Eh, yo les voy a comentar un poco cómo es ser estudiante de la carrera de arquitectura aquí en la U.
Para mí me parece una experiencia súper enriquecedora. Me parece que es súper buena el hecho de estar en una universidad pública, te da muchísimos diferentes perspectivas, muchos diferentes enfoques desde los ámbitos sociales, de todo, la verdad, un poco. Y la verdad, la Universidad de Cuenca es, como todos saben, de las mejores del país. Yo creo que se siente en todas las clases. Desde el momento que entras te das cuenta que los profesores en verdad son los mejores en los que hacen. Tenemos profesores especializados en las diferentes ramas a las que nos podemos dedicar los arquitectos. Eh, Como ya comentó el arquitecto Oquilla, cuando llegamos a la última etapa de nuestra formación, aquí en nuestra carrera existe la opción de los itinerarios. Es decir, una suerte como de pequeña especialización que es el último año y medio de la carrera. Las tres opciones son, ya les comentaron, me parece, planificación urbana, conservación del patrimonio edificado y diseño arquitectónico. A lo largo de toda la carrera, cada uno puede ir formando su opinión y decidiendo a cuál de los itinerarios se va a inclinar, viendo obviamente según a cuál tienes más afinidad o con cuál te va mejor. Eh, y me parece que es súper chévere, súper interesante el hecho de que desde el inicio cada profesor tiene como muy su línea de investigación, su línea de como que trabajo a la que está orientado, con la que te da una idea de a qué se puede aplicar, cómo se ve el perfil profesional de un arquitecto que se dedica a X o Y rama de la arquitectura. Además, bueno, ya les presentaron un poco el sílabo. En nuestra carrera es un poco diferente a otras universidades que hay aquí en la ciudad, como por ejemplo en la UDA o en la Católica, son carreras un poco más enfocadas al diseño, al diseño en sí, formal de las edificaciones, en caso aquí en la nuestra. Un gran componente de la carrera y del sílabo es la parte estructural. Es algo súper bueno también porque al momento en que estemos ya practicando en la vida profesional, no nos, eh, perdón, al momento en el que estamos ya practicando en la vida profesional nos ayuda bastantísimo también saber un poco cómo funcionan las estructuras de las edificaciones, porque obviamente este es un factor que se debe considerar muchísimo ya al momento de proyectar. Eh, Perdón, me acaba de llegar una pregunta. Lo más difícil de la carrera, para mí, lo más difícil de la carrera y la materia más chévere, bueno, para mí es un poco de ambas. Me parece que es un poco esta rama de lo que les comento, las estructuras. Para mí, estas fueron unas de mis materias favoritas, las estructuras uno 2 y 3 por los profesores, porque, bueno, por suerte los profesores que imparten las materias aquí en la carrera, a pesar de que son materias un poco difíciles, a pesar de que son materias un poco difíciles, son, son muy buenos, la verdad, explicando, son materias que la hacen fáciles de entender. Si bien la materia sí requiere un poco que te concentres y que le dediques un poco más de tiempo, pero sí se vuelve fácil de entender, se vuelve dinámico, bastante pedagógico, la verdad. Eh, y la verdad, ¿por qué escogí la carrera? Porque, bueno, yo siempre supe que me quería dedicar al ámbito de la construcción. Cuando llegué como a tercero de bachillerato estaba un poco dudando entre ingeniería civil o arquitectura, pero al final, bueno, me decidí porque para mí arquitectura, bueno, se diferencia de ingeniería civil en el hecho de que en ingeniería te concentras netamente a lo que es la estructura de la edificación y cómo funciona estructuralmente la misma, mientras que en arquitectura, si bien esto es un componente un poco, no le diría yo una restricción, pero sí un componente que dictamina cómo va a funcionar tu edificación, eh, en arquitectura tienes muchísima más libertad para, además que eso es a lo que vas, te dedicas al diseño en sí, a cómo te parece que se debe ver, al aspecto que le quieres dar, a lo que quieres transmitir. Y eso es algo que nos inculcan desde el primer momento de la carrera, el hecho de que la carrera no se trata solamente de diseñar un edificio, se trata de diseñar los espacios, se trata de diseñar y colaborar en diseñar la vida de las personas que van a habitar nuestros espacios. Se trata de darles una vida digna, un espacio digno para que puedan tener una vida digna. Eh, Eso creo en cuanto a esa pregunta. Laboratorios para prácticas, sí, sí tenemos laboratorios para prácticas en maderas, en concretos, en hormigones. Recientemente se habilitaron también laboratorios que están, que cuentan con maquinaria y con equipamiento para todo lo que son trabajos de impresiones en 3D y así. Cortes de láser, igual aquí mismo funciona aquí mismo en la universidad, en el subsuelo funciona
una imprenta que nos ayuda bastantísimo a la hora de trabajos, entregas. Pero entiendo que el gasto de maquetación depende del estudiante, pero hay cosas como instituciones de planos. La verdad, en cuanto a gastos, depende muchísimo ya el- la opción que escojas durante el tronco común de la carrera, que es de primero a séptimo ciclo. eh, Durante el tronco común de la carrera, que es de primero a séptimo ciclo, no es tanto. Yo diría que en los primeros ciclos es más por las maquetas, sí. De ahí, yo creo que desde la pandemia, algo bueno que nos dejó la pandemia fue el hecho de la posibilidad de hacer entregas virtuales. Entonces, desde la pandemia se redució muchísimo la obligación de hacer entregas en planos físicos, así que los gastos se han bajado mucho. Yo diría que tal vez $20, unos $20 cada mes, mes y medio. Me parece que más de eso no debe pasar. Y de ahí ya, una vez llegado a las opciones, a los itinerarios del último año y medio, obviamente si es que si te inclinas por la opción de diseño arquitectónico, es donde se hace mucho más gasto en cuanto a entregas porque ellos te piden mucho lo que son láminas impresas a nivel de ya proyecto, que es el nivel como más alto al que puedes entregar tu propuesta. Y de ahí la opción de planificación, que por lo general se hace al final de la opción, una maqueta grandísima del lugar en el que se va a hacer la intervención, que obviamente en planificación es a escala urbana, entonces es maquetas ya a escala de ciudad, ya no solo del proyecto. Sí, se hacen maquetas desde el primer semestre. Me parece que ya no es tan costoso. Acabo de recapitular ahorita. Ya no es tan costoso, yo diría que unos $20 cada mes, mes y medio. Y en temas de tiempo sí es bastante demandante, a los primeros ciclos en especial. Pero sí hay compañeros que han podido manejar su tiempo para trabajar medio tiempo y la universidad, además últimamente de parte desde consejo directivo, les comento un poco, yo estoy en el consejo directivo de la facultad, se ha hecho una propuesta para que ahora los horarios se organicen, se trate de organizar lo más posible en bloques, es decir, que se trate de por ciclos tener todas las materias regulares, ya sea toda la mañana o toda la tarde, para que así te quede medio día libre, para que ya cada uno dedique el tiempo a, para que ya cada uno dedique el tiempo a lo que es ya cuestión de cada uno, si es que desea trabajar o ya dedicarse netamente a lo que es la universidad. Eh, Me parece que no es necesario tener amor, como dice la pregunta, se lo aprende bastantísimo ya dentro de la universidad. Eh, el dibujo, no hace falta saber más que el básico, la verdad. Las materias, los primeros siglos tenemos tres materias que son las de expresión gráfica manual, son las que nos enseñan como a dibujar, por decirlo así. Se enfoca como que lápices, marcadores, acuarelas, entonces esto enseña muchísimo a expresar. Porque no es necesario en sí dibujar exactamente, sino saber transmitir la idea de tu proyecto. Eh, sí se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo si te organizas bien. Como les decía, están tratando de organizar las clases por bloques para tratar de dar un poco más de tiempo libre. Eh, Perdón, se me fue la pregunta que estaba aquí. La principal diferencia con las otras universidades de aquí de la ciudad es en especial el hecho de que en nuestra universidad se tiene la opción de los itinerarios. Es la única de aquí de la ciudad que tiene los itinerarios del último año y medio de la carrera. Cuando te gradúas con el título de arquitecto con mención en y la opción que tú hayas escogido en las otras universidades es netamente de arquitecto. Además, enfocado como mucho hacia el diseño de proyectos. Eh, que yo sepa, no se hace proyectos como que desde dirección de carrera con la carrera de diseño de interiores, pero obviamente ya en tus prácticas puedes hacer enfocado muchísimo ya hacia lo que te interesa en sí. No es fundamental saber dibujar, se aprende los primeros ciclos. Yo diría que con que te guste en sí la idea de arquitectura es suficiente. Obviamente sí se requiere un poco una aptitud medio básica para las matemáticas, porque como te digo, aquí en nuestra universidad sí es un componente medio fuerte la parte estructural. Entonces, yo diría que te gusten un poco las matemáticas, los cálculos más que las matemáticas, sí.
No, se puede escoger solo un itinerario llegado al último año de la carrera. Me parece que es eso todo, si es que no hay más preguntas. Eh, Solo responder algunas iniciales. En temas de prácticas, alguien preguntaba en relación a las prácticas en la carrera. A ver, en la malla curricular de la carrera de arquitectura están definidas actividades de vinculación con la sociedad, que son obligatorias, y de igual manera de prácticas preprofesionales. Las actividades de servicio comunitario se las realiza en el cuarto semestre, perdón, en el quinto semestre, se las realiza y para eso se prepara previamente los diferentes proyectos en los cuales los estudiantes tienen la obligación de cumplir un número mínimo de horas. Adicionalmente están las prácticas preprofesionales divididas en dos momentos. Un primer momento, las prácticas preprofesionales en donde el estudiante está obligado a cumplir un número determinado de horas, fundamentalmente en obra. Es decir, llámese residente de obra, asistente en obra, etc. Y luego, en los ciclos superiores, estamos hablando ya del 10º ciclo, tiene la obligación de cumplir asimismo 180 horas de prácticas laborales en oficinas de arquitectura, podrían ser privadas, también podrían cumplir estas horas en los gobiernos autónomos descentralizados, llámese gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, prefecturas. Obviamente, la universidad tiene suscritos convenios con cada una de estas dependencias para que nuestros estudiantes puedan realizar esas actividades de prácticas preprofesionales que son un requisito, además, para ir avanzando en los distintos semestres. Es importante que ustedes sepan que la malla curricular está estructurada en bloques. ¿Qué significa esto? Es decir, que yo inicio mi carrera en el primer semestre, tengo que obligatoriamente aprobar ciertas materias para poder avanzar al segundo y así hasta llegar al tercer ciclo en donde se hace un bloque, como se lo denomina. ¿Qué implica esto? Que yo no puedo avanzar y tomar una asignatura de cuarto ciclo si yo no tengo aprobadas todas las asignaturas hasta el tercer nivel. Eso lo definimos como un bloque. De igual manera, otro bloque de asignaturas son el 7º ciclo. De igual manera, el estudiante debe tener cumplidas todas las asignaturas de cuarto, quinto, sexto y 7º ciclo para poder avanzar al 8º semestre. Además de requisitos como el nivel de suficiencia de inglés B1. Una vez que se han cumplido todos esos requisitos, los estudiantes pueden ya promoverse a los itinerarios a los que se había hecho mención, ¿cierto? Llámese diseño arquitectónico, conservación del patrimonio o planificación urbana. Entonces, cumplidos todos los requisitos hasta el 7º ciclo, yo puedo pasar a tomar el itinerario que está en el 8º y el 9º semestre. Cumplidas todas las asignaturas hasta el 9º semestre, pueden ser promovidos al 10º ciclo, que es el periodo en el que se desarrolla el trabajo de integración curricular. ¿Qué es el trabajo de integración curricular? Es lo que antes se le conocía como la tesis. El trabajo de integración curricular se lo desarrolla en 16 semanas, que es en el ciclo, si lo quieren llamar, en el 10º ciclo. Al culminar el 10º ciclo con el trabajo de integración curricular, habrán cumplido ya con todas las asignaturas de la carrera. Y obviamente habilitados ya para el proceso de investidura. La carrera de arquitectura se imparte en el campus central. De pronto, si tenemos personas que no son de aquí, el campus central está ubicado hacia la parte baja de la ciudad de Cuenca, en la zona del Ejido, hacia la avenida 12 de abril. Ahí es en donde encontrarán la Facultad de Arquitectura y la carrera de arquitectura. ¿Qué más nos habían preguntado? Sí se necesita una dedicación importante a cada una de las asignaturas, ¿no es cierto? Tienen 7 asignaturas que se toman, tienen una carga horaria importante, tanto de trabajo con los docentes, cuanto de trabajo autónomo.
por cada hora de trabajo con el docente, tienen 1.5 asignación horaria de trabajo autónomo. Así es que sí es importante tener una dedicación hacia la carrera. No estamos diciendo que sea a veces un tema exclusivo, pero también es importante que ustedes tengan presente que sí se requiere una dedicación hacia la carrera y hacia cada una de sus asignaturas. Se había preguntado también cuál es la diferencia entre cada uno de los itinerarios. Bueno, el itinerario de conservación, vamos a posicionarnos en el séptimo ciclo. Cuando los estudiantes llegan al séptimo ciclo, tienen ahí la oportunidad de seleccionar uno de los itinerarios. Llámese conservación, diseño, planificación urbana. Ahí van a tener su primera asignatura en donde se va a trabajar el proyecto ya en su primera fase inicial. Cuando se promueven al octavo ciclo, ahí sí los estudiantes toman exclusivamente el itinerario que habrán seleccionado. En el proyecto de conservación del patrimonio, que es inclusive el itinerario del cual ha egresado Jairo y nos podría comentar, se trabajan proyectos muy enfocados al tema de la conservación, ¿cierto? Jairo nos podrá contar más adelante, trabajó el proyecto del antiguo hospital militar, es un proyecto en donde su fin último, obviamente, ¿no es cierto?, es intervenir desde el diseño y la conservación sobre esa edificación. En el itinerario de diseño arquitectónico está enfocado hacia nuevas propuestas, al proyecto en su integralidad. Es decir, en el último año, el estudiante abordará el proyecto hasta llegar a un nivel que lo denominamos como ejecutivo. Es decir, está ya casi con todos los estudios complementarios para llevarlo a ejecución. El itinerario de diseño arquitectónico, por lo tanto, va encaminado hacia la obra nueva, hacia el proyecto nuevo de arquitectura. Sobre todo, la complejidad de alta complejidad. Es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, equipamientos de incidencia o establecimientos de incidencia en todo un cantón, en toda una provincia. Se han realizado hospitales, por ejemplo, centros de convenciones, etc. En el itinerario de planificación urbana, en cambio, se centran los estudios hacia la ciudad o asentamientos menores. Es decir, vamos a hacer un símil. Así como en el diseño arquitectónico, lo que hacemos es diseñar el elemento arquitectónico, llámese edificio, llámese vivienda, llámese centro de convenciones, en el itinerario de planificación urbana se diseña la ciudad. ¿Qué es diseñar la ciudad? Es establecer sus tendencias de crecimiento, hasta dónde tiene que crecer un asentamiento, hasta qué altura se promueven ciertos sectores, dónde voy a establecer las reservas de suelo para que se construyan los mercados, voy a hacer el diseño urbano de esos asentamientos. ¿Cruzado con qué? Cruzado con temas de sostenibilidad, de cambio climático, desde el tema de la población, porque la población siempre va de la mano con el diseño del asentamiento. Lo que se propone es que cada uno de los itinerarios tenga vinculación con un ejercicio ya profesional, porque es su fase profesionalizante. Cada uno de los proyectos que se desarrollan en los itinerarios, es decir, algunos de ellos se ven ya plasmados en la realidad, como en los casos de planificación, por ejemplo, y en los otros terminan en proyectos que son entregados a las entidades para futuras ampliaciones, concreciones en nuevos proyectos o demás. Esas son las principales diferencias entre los itinerarios. Se podría estudiar arquitectura y como segunda carrera diseño de interiores. La carrera de diseño de interiores está en otra facultad, no está en la Facultad de Arquitectura, está en la Facultad de Arte. Los horarios de la carrera, tal como se mencionó hace un momento y como lo comentó Jairo,
Lo que se pretende es establecer franjas horarias. ¿Qué implica esto? Que ciertos grupos tendrán clase en la mañana, otros grupos tendrán clase en la tarde, pero dado el número de estudiantes y las asignaturas también, habrá estudiantes que cursen asignaturas en la mañana y otras en la tarde, tarde-noche. Se imparten clases hasta las 8 de la noche. Mientras sean estudiantes regulares, podrán tener acceso a estas franjas horarias, digámoslo así. ¿Qué implica ser un estudiante regular? Un estudiante que está cursando todas las asignaturas sin hacer segunda matrícula, por ejemplo, que está tomando todas las asignaturas por primera vez. Ahí podrá tener esta facilidad hacia las franjas horarias. El Caso envío. contrario, cuando existen estudiantes que empiezan a tomar asignaturas entre primero, entre segundo, entre tercer ciclo, difícilmente van a poder conservar esta franja horaria, porque lo que sí se pretende es que los estudiantes regulares mantengan estas franjas tal como lo señalaba Jairo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente en los horarios de la carrera. Yo quizá puedo responder. Hay una pregunta que nos ponen de los tipos de dibujos que se necesitan saber, aprender para la carrera. Es importante recalcar, como había comentado Jairo también en su exposición, que desde el primer ciclo ya bueno, se aprenden asignaturas como dibujo técnico y geometría descriptiva. Tenemos expresión gráfica manual 1, en segundo ciclo expresión gráfica manual 2 y expresión gráfica manual 3. Es decir, tenemos bastante tiempo, ¿no? Para poder desarrollar realmente una buena comprensión del dibujo como representación gráfica del proyecto arquitectónico. Hablando del dibujo manual, sí, por aquí creo que inclusive surgen las dudas de que qué tan buen dibujante debería ser antes de iniciar la carrera. No es como una carrera, es una carrera técnica, ¿no? Entonces el sentido de la expresión gráfica manual es netamente que ustedes puedan comunicarse con el dibujo. Sí, les indicaremos algunas técnicas, etcétera, pero siempre con el sentido de dibujar arquitectura. Em, También a la par existen cátedras como la expresión digital, ¿sí? Que es básicamente el uso de software específico para arquitectos, para la arquitectura. Entonces, en principio, los primeros ciclos son esta base para poder tener buenos recursos para el desarrollo de sus proyectos a lo largo de la carrera. Quizá alguna otra pregunta que podamos tenerla. Mm, Bien, no sé, quizá como recomendaciones para iniciar la carrera, yo, eso sí, justo como comentaba Mónica y también Jairo, pues tener, tener las ganas también para trabajar. Es una carrera que sí que toma bastante tiempo, sí que les va a tomar bastante tiempo en el día, sí, el desarrollo de los trabajos puede ser difícil en su momento, pero yo creo que simplemente tener ganas, tener siempre el espíritu de seguir avanzando y al final pues que ustedes puedan competir contra ustedes mismos y ver a dónde pueden llegar. Es una carrera que tiene una buena finalización y también la oferta laboral pues puede ser amplia si es que nos esforzamos mucho en el desarrollo de las carreras. Como digo, hay muchas variantes, no solo es arquitectura, desarrollo de proyectos arquitectónicos, hay muchas más ramas en donde se pueden dirigir ustedes, entonces eso le da un cierto atractivo también a esta carrera. No sé, alguna otra pregunta. La dirección de la facultad es justamente en la avenida 12 de Abril y Agustín Cueva. Colocamos justo en la presentación algunas fotografías de la facultad, de ladrillo visto. Em, y hay una pregunta interesante, la combinación entre la teoría y la práctica es constante, ¿sí? Tenemos materias prácticas, justamente les doy algunas como referencia, taller de proyectos que van desde el primer ciclo, desde taller de proyectos 1, taller 2, taller 3, así hasta el final, pero también hay otras materias como por ejemplo teoría
e historia, que igual va desde la uno la 2 la tres, es decir, es una secuencia, y también otras materias como construcciones, con sus especificaciones, sus también estructuras, etcétera. Entonces hay una infinidad de materias que van añadiendo recursos para el resto de asignaturas, ¿sí? En ese sentido también que muchas de ellas se puedan volver como materias integrales, ¿no? Que sirvan a un solo fin, es decir, a un solo desarrollo de un proyecto, justamente, que es lo que se recaba en estos tres itinerarios que, los que les hemos contado. En expresión digital sí se utiliza el programa de AutoCAD de primera instancia y después algún programa de modelado, inclusive algún programa BIM, que puede ser desde el ArchiCAD o el Revit, justamente para el desarrollo de proyectos. Y también los programas de los Adobe, que pueden ser el Adobe Photoshop, el Adobe Illustrator, el Adobe InDesign, que son muy útiles para poder diagramar, armar proyectos de manera digital. Mm, sí. Y bueno, aquí hay una pregunta también, ¿qué rol juegan los arquitectos en el desarrollo de proyectos urbanos? Es amplio realmente. Un arquitecto o una arquitecta puede estar a cargo justamente de un proyecto urbano, netamente. Quizá allí la gran diferencia también con la ingeniería, ¿no? Que tiene sus especificaciones, etcétera, pero puede estar a cargo completamente un arquitecto de un proyecto de toda índole, ¿no? Desde algo mucho más puntual, inclusive mucho más cercano a un diseño interior, y también un desarrollo de un proyecto de una ciudad, inclusive a nivel territorial. Han estado a cargo arquitectos y bueno, es una amplia experiencia que puedan tomar con esto. Así había una pregunta también del inicio, que si se comienzan a hacer maquetas desde el inicio, pues sí. em, También depende mucho de la asignatura, pero en principio sí que se empieza a desarrollar este tipo de maquetas, justo como había comentado Jairo. Ahora hay nuevas tecnologías para el desarrollo de maquetas. Justamente aquí en la facultad tenemos un laboratorio que tiene equipos de impresión láser, impresión en 3D, y bueno, también hay ciertos espacios que son aptos para que puedan ustedes trabajar, desarrollar, y bueno, inclusive el campus es muy accesible para ello. Y también recordarles que en el propio campus central está también la biblioteca central, que es un espacio amplio, grande, y que muchos chicos, chicas se reúnen allí para trabajar, estudiar, y bueno, lo conocerán si es que optan por esta carrera. Creo que Jairo nos puede ayudar respondiendo cuando se hacen las prácticas, si es complicado, Jairo. Ay, perdón, no se prendió el micrófono. Bueno, o sea, no es complicado. Como ya mencionó la arquitecta, las prácticas se realizan en la malla que está vigente, se hacen como materia. Entonces hay un docente encargado de la coordinación y de aprobar o no aprobar en la oficina en la que va a hacer sus prácticas. Además, bueno, como ya mencionó la arquitecta, hay tres tipos de prácticas, por decirlo así. La primera es la de vinculación con la sociedad, que se hace en el quinto ciclo, que se hace específicamente en comunidades un poco más rurales, un poco que necesiten más como la intervención. Las siguientes son prácticas ya de construcción, que se hacen en el séptimo ciclo, se hacen en un proyecto que esté, no como se lo indica, en construcción. Entonces tú te encargas de como que ser el veedor, obviamente no oficial, pero no para aprender, te encargas de ser el veedor de cómo se desarrollan los procesos, para que aprendas cómo funciona en sí ya dentro de obra, yo que sé, que la construcción, el armado de elementos metálicos, fundiciones, ya todo lo que tiene que ver con la obra cuando se está llevando a cabo. Y la última es las prácticas de oficina que se hacen en décimo ciclo. Igual como ya mencionó la arquitecta, se hacen en conjunto con oficinas o con entidades con las que la universidad ya ha tenido convenios antes, entonces no es difícil en sí conseguir la aprobación de las prácticas. Ya depende de cada uno, queda a discreción de cada uno en organizarse
para llevar a cabo las prácticas porque el horario es libre. Como dijeron ya, te dan un mínimo de horas que se tienen que cumplir, es 128 y de ahí 60 horas para la realización de informes. Entonces, o sea, lo único que la facultad en realidad te pide es que hagas tus prácticas y de ahí se lleve a cabo un seguimiento por medio de informes que tienes que hacer firmar al arquitecto encargado de tus prácticas y al arquitecto encargado de la materia. Entonces, no es difícil, solo tienes que organizarte un poco con el tiempo. La misma toda la carrera, la verdad. Al inicio sí te demanda un poco más de tiempo, pero una vez que ya te acostumbras, no tanto. La computadora, como ya me parece que ya respondí, aquí mismo en la universidad, cuando tenemos las clases de expresión digital, nos comentan qué características debería tener y ya obviamente queda a la discreción de cada uno, el presupuesto que tiene cada uno, conseguir una con las características básicas necesarias o si quieres hacer un poco el gasto más, una que te rinda más tiempo. Eh, en cuanto a las bases de dibujo, ya respondimos pero no es necesario que tengan ya de antes las bases, o sea, lo mínimo que te guste el dibujo, que estés dispuesto a aprender más que nada, que estés dispuesto a eso, a aprender, porque en los primeros ciclos ya se imparten clases básicas de dibujo técnico descriptivo, de expresión manual, que es en sí, el dibujo a mano alzada para que sea un poco más fácil de entender, y además los de ya expresión digital. Si es que no se aprueban las prácticas, tienes que repetir, porque la malla que está vigente se desarrolla como materia. Entonces, tienes que repetir para poder pasar al siguiente ciclo. Pero nunca he escuchado de nadie que no apruebe las prácticas, la verdad. Por lo general se desarrolla o se lleva a cabo, me parece, un promedio de como 8 o 9 materias por ciclo, hasta que ya llegas al itinerario, ahí se llevan a cabo 4 materias por ciclo, que ya son las exclusivas del itinerario en el que has escogido. Eh, Diferencia entre arquitectura, ingeniería civil y diseño de interiores. Bueno, para más detalle tendríamos todos que oír la verdad los sílabos y el tronco en sí de la carrera, pero la arquitectura es diseño de edificaciones con estructura, la ingeniería civil es solo la estructura y el funcionamiento de la misma, y el diseño de interiores tiene más que ver ya, como su nombre indica, solamente con el diseño, o sea, no consideran en sí la estructura como una condicionante para el diseño. La arquitectura sí. Sí, puedes participar a lo largo de la carrera en diferentes concursos nacionales e internacionales. La facultad lleva a cabo sus propios concursos, sus propias bienales que se hacen aquí. Últimamente no se ha hecho por la pandemia. La pandemia llegó justo cuando estaba planificando la última bienal de la facultad, pero ya se retomaron los planes, ya se está llevando a cabo de nuevo. Además, la facultad participa en lo que es la Bienal de Arquitectura de Quito, que es el evento más grande a nivel del país. Entonces, bueno, si es que estás interesado, siempre puedes ir a la Bienal, además se imparten charlas súper interesantes, con puntos de vista súper nuevos, que te ayudan a- para cuando estás estudiando. Eh, ¿Alguna recomendación? La verdad, yo solo te diría que, más que nada, que le metas ganas. Yo creo que el tiempo y todo lo que viene después son un poco como agregados. Eh, con que le pongas ganas a la carrera, el resto ya viene un poco por añadidura de deberes, la verdad. Obviamente va a haber materias que te gusten más, que te gusten menos, por lo que se te va a hacer más fácil o un poco más difícil pasar X materia, pero la verdad que aunque tengas voluntad para seguir avanzando en la carrera, es suficiente. Sí, puedes participar en proyectos de investigación como estudiante todo el tiempo. Los diferentes proyectos de investigación de la U están lanzando convocatorias para participar como ayudantes de investigación. Además que estas mismas se pueden hacer pasar como prácticas. También existe la figura del ayudante de cátedra que se está lanzando todos los ciclos en los que de igual manera puedes ayudar. El ayudante de cátedra es el que le colabora al docente a la hora de impartir la materia. Para esto necesitas obviamente un buen promedio, necesitas tener avanzado una cierta parte de la estructura curricular. Pero sí, sí puedes trabajar en los diferentes proyectos de investigación que tiene la U. Aquí dentro de la propia facultad me parece que tenemos 3 o 4, cada uno con su diferente enfoque.
Al igual que los itinerarios, hay proyectos que están enfocados en el diseño a nivel urbano, hay proyectos que están enfocados en nuevas tecnologías de desarrollo de las mismas. La verdad ya depende de las preferencias de cada uno, de cuál desea postular o a cuál desea aplicar. La realización de maquetas individual o grupal, bueno, ya depende de la materia y lo que estés haciendo y obviamente el proyecto que se esté llevando a cabo en ese momento. Además del docente, como te digo, desde la pandemia, eso quedó bastante hecho de que ya no se pide tanto las cosas en físico, pero ya depende esa discreción del docente por la libertad de cátedra. Eh, ¿Qué debería gustarte para empezar la carrera? Yo diría que en sí la arquitectura, no en específico como que materias, sí deberías tener un poco, o sea, un poquito la aptitud hacia carreras un poco técnicas, dibujo, matemáticas tal vez, pero no hace falta que seas la mejor de tu clase ahorita en el colegio, la verdad. Como ya dije, se aprende bastantísimo sobre la marcha. Una persona creativa para ser arquitecto, yo te diría que sí, no es que te van a exigir que seas, que todo el tiempo vengas con ideas nuevas, pero sí necesitas por ti mismo y por tus proyectos como que estar dispuesto a considerar nuevas opciones, nuevas maneras de ver las cosas para así resolver tus proyectos de la mejor manera. Eh, pero la siguiente, las características de la computadora, ya te mencionan, como digo, en la materia misma que tenemos de expresión digital. Eh, eh, Me parece que eso es ya todas las preguntas, es que no hay nada más. Gracias a todos. Sí, yo también creo que se han respondido. Estaba viendo la gran mayoría de preguntas, no sé, igual cualquier duda la pueden plantear. Tenemos todavía unos minutos. En relación al proceso de admisión, por favor, tienen que estar pendientes a la página web y a las redes sociales de la universidad. Ahí podrán tener toda la información que se requiera para la postulación y el ingreso. Y también aprovechando como creo que las tres preguntas que hablan de la materia de física, que entiendo que es la que se ve en el colegio, pues como ven igual les puedo contar las materias que se ven en primer ciclo son expresión gráfica manual uno, es decir, el dibujo manual, geometría y trigonometría, geometría plana, taller uno, relación al taller de proyectos arquitectónicos uno, teoría e historia de la arquitectura, matemáticas uno y dibujo técnico y geometría descriptiva. Entonces, quizá hay algún componente ya en el segundo ciclo, que hay una materia que se llama estática uno, pues que tiene un componente de física, pero en sí no, quizá no es tan amplio, ¿no? Como se le vería en alguna de las ingenierías. Ujú. Y hay muchos, obviamente, como muchos chicos vienen de distintos colegios, etcétera, se ve de otras maneras, quizá las materias, entonces lo que se hace en los primeros ciclos suele ser como un diagnóstico, ¿no? Para empezar con todos a la par y por eso os decía, si quizá algunos chicos, chicas tengan nociones del dibujo técnico, otros no, porque no lo vieron en el colegio, de una u otra manera, pues se hace parte desde cero, ¿sí? Como siempre digo, el enfoque es el dibujo de la arquitectura en los primeros ciclos, entender el espacio, poder entender un plano arquitectónico, entonces, dibujar un plano arquitectónico, entonces se parte desde algo que inclusive no conoce, entonces se puede hacer un diagnóstico y se aprovecha esos conocimientos del colegio para empezar en primer ciclo. Perdón, por responder nada más la última pregunta. Los profesores de la carrera, como ya comenté antes, la verdad, a mí me parece que son de los mejores que hay. Hay profesores especializados en los diferentes enfoques de las diferentes ramas a las que nos podemos dedicar los arquitectos. En todo lado habrá personas con ingenios más o menos, cada docente tiene su manera de enseñar la materia, pero en general me parece que la verdad los docentes hacen un muy buen trabajo a la hora de impartir las materias, a la hora de transmitirnos lo que saben
Entonces, como digo, ya depende, cada uno tendrá cierta inclinación, o sea, cierta rama, hacia una u otra rama de las materias que imparten aquí. Entonces, ya dependerá de cada uno. Pero en sí, los profesores, la verdad, la gran mayoría, por no decir todos, hacen muy buen trabajo en impartir las materias, se encargan de que sea todo muy dinámico, aceptan bastante lo que son recomendaciones para mejorar la clase. Entonces, por ese lado, la verdad, no se preocupen. Eh, Como les digo, lo primero y lo fundamental es que le pongan ganas a la carrera, y yo les recomendaría, la verdad, intentar entrar en la universidad. Para mí es la mejor decisión que he tomado. Me alegro muchísimo de estar en esta universidad. Me parece que me ha ayudado muchísimo en todo aspecto. Entonces, intenten entrar. Ojalá entren. Espero verles aquí en septiembre. Suerte a todos. Listo. Muchas gracias por estar presentes acá, pues desde la facultad también es importante que estos espacios se den a conocer, es verdad, que es importante que se conozca, así sea en una hora, pues lo que se puede comentar, pero les agradecemos que estén conectados todos.